Buenos días. Continuando con las técnicas, estamos en la sección de técnicas. La sesión anterior vimos la sesión de linealidad y superposición, donde usted mata una fuente y trabaja con la otra. Bueno, si tiene más fuentes dependientes, va a matar todas y solamente trabaja con una, y así sucesivamente, y contribuye, bueno, busca las contribuciones de esa fuente. Nosotros hicimos este ejercicio en la sesión anterior. Matamos la de corriente, aquí estaba, la quitamos. Matamos la de voltaje, la sustituimos por un corto, y hemos calculado las contribuciones de cada fuente. Y encontramos que el resultado es 1.4 cuando sumamos las dos contribuciones. Bueno, siguiendo con las técnicas, la siguiente técnica se llama transformación de fuentes. Y en esta técnica de transformación de fuentes es muy sencilla. Dice, si tú logras identificar un voltaje y una resistencia, que posteriormente este voltaje va a ser el voltaje de Thevenin, y la resistencia equivalente del circuito, pero bueno, ahorita nos corresponde, si identifico un voltaje y una resistencia en serie, lo puedes sustituir por una fuente de corriente y la misma resistencia. La que tienes aquí simplemente la vas a colocar en paralelo con la fuente de corriente. Esta se va a llamar la corriente de Norton, que también vamos a ver posteriormente. Y entonces lo vas a hacer la transformación a través de la ley de Ohm, voltaje entre resistencia. Entonces de aquí utilizas ley de Ohm para encontrar el valor de la fuente, y la resistencia la copias igual. Entonces tendrías el teorema de transformación de fuentes. Si tú identificas la fuente de corriente y resistencia en paralelo, tú puedes regresar o puedes transformar a una fuente de voltaje en serie con la resistencia. La resistencia va a ser la misma, y a través de la ley de Ohm tú vas a transformar la fuente de corriente a fuente de voltaje. Entonces, a través de la ley de Ohm puede estar conmutando entre voltaje y resistencia en serie a corriente y resistencia en paralelo. Vamos a aplicar el teorema de transformación de fuentes al circuito que hemos trabajado, ¿sí? A este circuito anterior. Hemos hecho sus cálculos y ahora vamos a realizar con la transformación de fuentes, y observemos cómo se puede realizar. La transformación de fuentes, aquí no nos especifica que solamente se puede hacer en fuentes independientes o solamente se puede hacer en fuentes dependientes. Se puede hacer en las dos. Simplemente identificando fuente, no importa que sea, dependiente o independiente, y resistencia. Es identificar estructuras. Entonces hay que identificar simplemente estructuras para hacer la transformación. Bueno, entonces, como nuestro objetivo es encontrar IX, entonces esta resistencia no la puedo mover, si no puedo hacer transformación. Yo haría transformación, por lo tanto, en lo que resta del circuito. Yo haría la transformación en este lado, ¿ok? Vamos a identificar entonces en este lado las fuentes. Acá tengo una de corriente. Yo buscaría una resistencia en paralelo. No tengo resistencia en paralelo. Acá identifico una fuente de voltaje. Busco una resistencia en serie. Acá encuentro una resistencia en serie. Acá está el circuito. Entonces sería fuente de voltaje con resistencia. Lo he identificado. Y entonces hago la sustitución. Al hacer la sustitución, entonces voy a ir a fuente de corriente con resistencia. La resistencia la voy a mantener. Entonces sería fuente de corriente con resistencia del mismo valor. Resistencia 1 ohm, 1 ohm. Hago la transformación, entonces sería hacer la transformación a través de la ley de Ohm. Entonces la corriente, la fuente de corriente vale voltaje,
aquí el voltaje se llama 2Ix entre 1. Entonces yo tendría 2Ix entre 1, pues 2Ix. Entonces la fuente de corriente, 2Ix. La dirección de la corriente la tomamos que en las fuentes de voltaje tomamos la convención de que van a salir por el positivo. Ok, entonces aquí yo tendría una fuente o la corriente saliendo de esta fuente de voltaje y que sería esta la dirección. Entonces ya tengo la transformación de voltaje con resistencia en serie a fuente de corriente con resistencia en paralelo. Ya tengo mi transformación que lo hemos dibujado en rojo. La parte en rojo es la que se ha transformado acá, en el lado derecho. Bueno, como tenemos ya dos fuentes de corriente en el mismo nodo, ¿sí? En el par de nodos, entonces estas dos fuentes de corriente, por estar en paralelo, las podemos sumar. Entonces hacemos la suma. No hay un símbolo para especificar que tenemos una independiente y una dependiente. Yo lo voy a seguir utilizando con rombo porque sigue siendo dependiente de este valor. Entonces yo voy a tener 3 que se está inyectando al nodo y 2 que se está inyectando al nodo. Entonces se van a sumar y aquí va a ser el valor de la fuente de corriente equivalente. Mantengo mi 1 ohm porque está en paralelo, sigue estando en paralelo mi estructura. Y entonces a través de la transformación yo puedo ir resumiendo o haciendo más pequeño mi circuito. Sí, un circuito equivalente. Ahora pues yo identifico en lo que me queda una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Yo identifico esta estructura, una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Puedo hacer la transformación a fuente de voltaje con resistencia. Pues hacemos la transformación. Acá lo hemos dibujado en negro. Entonces la resistencia, pues ya acordamos, se va a mantener. La resistencia se mantiene y sigue el circuito en serie. Acá nuevamente tomamos el más, menos hacia arriba para indicar que la corriente, bueno, va a salir por el más y mantener el flujo, ¿no? Cuando hagamos las transformaciones. Entonces sería, dice ley de Ohm, resistencia por corriente. Entonces sería 1 ohm por esta corriente, pues va a valer esto, 1 por esto, pues queda 3 más 2Ix, acá está, 3 más 2Ix. Y hemos hecho la transformación, ahora lo dibujamos en negro. Como nuestro objetivo es Ix, pues aquí ya identificamos que solamente vamos a tener una malla. Entonces, pues realizamos esa malla. Entonces aquí estaría la malla. Le voy a llamar Ix, no nos afecta porque es la corriente que está circulando por la de 2. Se va a llamar igual. Para no trabajar más, iniciemos por aquí. Entonces sería menos 10 más 2Ix más 1Ix, ¿sí? Resistencia por corriente, más 3 más 2Ix. Factorizamos para Ix, entonces sería 2 más 1, 3 más 2, 5Ix. Y tendremos menos 10 más 3, menos 7. Despejamos del lado derecho y vamos a encontrar que queda 7. Hacemos el despeje y X va a ser entonces 7 quintos. Acá tenemos 7 quintos. Por lo tanto es 1.4 amperes. Hemos llegado que haciendo la transformación de fuentes al mismo resultado, 1.4 o 7 quintos. Bueno, esta es la técnica de transformación de fuentes. Ya llevamos dos técnicas. Linealidad de superposición y transformación de fuentes. Veremos una técnica más en la siguiente sesión. Gracias por su atención y tengan un bonito día. Nos vemos en la siguiente sesión.